Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jesús David Marulanda. Yo soy residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana. En la sesión de hoy vamos a revisar algo de alergias oculares. Para comenzar, les quise traer como unas definiciones muy importantes que tenemos que tener a lo largo de toda la charla, claro, porque frecuentemente utilizamos estos términos de manera indistinta y cometemos errores a la hora de nomenclar de alguna manera estas entidades. Estas definiciones son definiciones propuestas por la Organización Mundial de la Alergia y tuvo pues como su desarrollo en el 2013, es decir, que son unas definiciones que no han sido revisadas desde esa época, pero que siguen actualmente vigentes. El primer término que debemos tener en cuenta es la hipersensibilidad y como son definiciones me permito leerlas. La hipersensibilidad entonces son síntomas o signos objetivamente reproducibles iniciados por la exposición a un estímulo definido a una dosis tolerada por personas normales, es decir, por personas que no tienen ninguna patología o que están en estado, digamos, de alguna manera fisiológico. La alergia es una reacción de hipersensibilidad, es decir, la definición anterior, pero que es específicamente iniciada por mecanismos inmunológicos. Y el tercer término que quiero que tengamos presente es la atopia, como una tendencia personal y o familiar, generalmente durante la niñez o la adolescencia, para sensibilizarse y producir anticuerpos del tipo IgE en respuesta a exposiciones ordinarias a alérgenos, generalmente proteínas. Y como consecuencia entonces de esa atopia, estos pacientes tienen una predisposición a desarrollar cuadros típicos como el asma, la rinoconjuntivitis y los eczemas. Muy bien. Las manifestaciones oculares de la enfermedad alérgica fueron descritas por primera vez por un doctor internista llamado John Bostock, que detalló un caso de un paciente de más o menos 46 años de edad que experimentaba enrojecimiento ocular, picazón y secreción acuosa todos los junios a agostos de cada año. Digamos que esa primera descripción descrita en 1918 es la que nos da el abrebocas para las alergias oculares y hoy 200 años después, con la comprensión de muchos mecanismos inmunopatológicos, perdón, hace que definamos a las alergias alergias oculares como un grupo heterogéneo de enfermedades mediadas y no mediadas por inmunoglobulina E y que hoy en día se involucra entonces al inmunólogo, al alergólogo y al oftalmólogo en el manejo de las alergias oculares. Unos datos de epidemiología importantes es que la población mundial tiene una prevalencia de 10 a 20% de alergias oculares. Esta prevalencia ha venido en aumento en las últimas décadas y tiene una variabilidad geográfica importante. En Estados Unidos, digamos, donde hay teóricamente un buen registro, la prevalencia de las alergias oculares está en aproximadamente el 40% y eso deriva de la encuesta nacional de salud y nutrición, que era una encuesta que se realizó como del 88 al 94. Son datos que incluso todavía siguen siendo muy viejos y los que ellos sí registran. Y en estos casos hay una frecuente asociación con síntomas nasales. Por eso algunos autores proponen no separar las entidades, sino unirlas bajo el término de rinoconjuntivitis. Muy bien. En cuanto a la epidemiología, digamos, local, sabemos que los datos son difíciles de levantar, pero digamos que en este estudio que les presento aquí, que fue publicado en Allergology International, nos muestran un aproximado de nuestro país y Latinoamérica. Vemos en la zona geográfica que corresponde a nuestro país 3 puntos con mapas de calor. Esos mapas de calor están en Barranquilla, en Bogotá y en Cali. Entonces, digamos que afortunadamente para nosotros tenemos algo de epidemiología de aquí de la ciudad. Y esos datos que se muestran en este estudio realmente pertenecen a un estudio que fue el International Study of Asthma and Allergies in Childhood en su fase 3, que lo que hizo fue reportar o recoger datos de 98 países diferentes para caracterizar los síntomas de la rinoconjuntivitis en niños en dos grupos de edades que eran 6 a 7 años y 13 a 14 años. Los primeros
digamos que los padres contestaron una encuesta, mientras que en los segundos fueron los mismos pacientes los que llenaron las encuestas para poder dar los datos que aquí vemos recogidos. Voy a hablar específicamente de Cali. Para el momento en que se tomó la muestra, los pacientes de la muestra, el 43% reportaba tener síntomas nasales en la actualidad. El 27% reportaba tener síntomas nasales y oculares en el momento de la encuesta. Algunos respondieron que en cualquier momento de la vida habían tenido cuadros compatibles con la fiebre del heno, pues que en realidad es como se le llama a la... Le voy a dar orden de la valoración por Les córnea, agradezco, sí. por favor, apagar sus micrófonos para no interrumpir la charla. Muchas gracias. Síntomas, digamos de alguna manera, que nos hicieran diagnóstico de rinoconjuntivitis actual, el 23%, y por último, solamente el 1.8% de esos pacientes pues reportaba tener, o digamos que con la respuesta de la encuesta, era compatible con rinosinusitis severa, rinoconjuntivitis severa, perdón. Y como los datos, digamos, de alguna manera gráficos son más Porque el dicientes, fondo de ojo, digamos, ellos hay no valorable en ambos ojos, ¿cierto? reportaron en estrella roja los países o los lugares que ellos habían testeado y que tenían una prevalencia de la enfermedad de más del 20%, y ahí cayeron las 3 ciudades de Colombia. Esto es particularmente cierto Pacientes que para las ahora no ciudades, valorable en ambos ojos, el fondo de para ojo. las edades de los 13 a los 14 años. Y en este otro mapa que les presento aquí, volvieron a categorizar con estrellas rojas, pero esta vez con una prevalencia mayor al 10% para la población de 6 a 7 años de edad. Muy bien. Pasando ahora a hablar algo de fisiopatología con respecto a las alergias oculares, tenemos que recordar las reacciones de hipersensibilidad que nos enseñaron en el pregrado, y está la clasificación que todavía es vigente, que Entonces es no de deja copiar más de 10 renglones. 4 tipos de hipersensibilidad que de alguna manera hemos tenido contacto con él. Entonces, en la tipo 1, que es la inmediata, está mediada por inmunoglobulina E. El tipo 2 es citotóxica, y esa está mediada por inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. El tipo 3 son por complejos inmunes, mediada pues por un complejo formado por antígeno anticuerpo. Y el tipo 4, que son mediadas por células o también tardía. Nos van a importar para las alergias oculares principalmente 2 tipos: la tipo 1, que es la inmediata, y la tipo 4, que es la respuesta tardía. En esta imagencita, pues, que es de las más sencillas que uno puede encontrar para explicar la patogénesis de la hipersensibilidad tipo 1, vemos entonces cómo se desencadena una respuesta inmediata, pero previamente tiene que tener el paciente una sensibilización. Entonces, hay 2 pasos: el momento en el que el paciente se sensibiliza, y luego cuando se expone nuevamente a un alérgeno al que ya está sensibilizado, se desencadena entonces una reacción de hipersensibilidad inmediata. Entonces, para eso se requiere que el alérgeno entre en contacto con las mucosas del cuerpo, en este caso la conjuntiva, y sea presentada a las células presentadoras de antígenos. Esas células presentadoras de antígenos entonces procesan ese antígeno y lo van a presentar, como su nombre lo indica, ese es su trabajo, a las células de memoria, que se van a diferenciar también entonces en células plasmáticas, que son las B, que son las que producen inmunoglobulina E. Entonces ya vamos a tener la capacidad de responder de manera específica a un alergeno, porque se genera una inmunoglobulina E específica contra ese alergeno. Entonces, en una nueva exposición, ese complejo se va a unir con un mastocito que también está sensibilizado, y ese mastocito tiene gránulos dentro con sustancias preformadas, y una de esas sustancias preformadas es la histamina. Y sabemos que la histamina tiene muchísimas acciones en el músculo liso, en los vasos sanguíneos, en las mucosas, en las plaquetas, que son las que nos van a dar los síntomas, digamos, de la fase aguda, que es una de las fases de las que se presenta en la alergia, y que son responsables por todos esos síntomas. Entonces, es muy importante que tengamos claro esta fisiopatología, porque como ya veremos,
lo necesitaremos para analizar el por qué utilizamos cierto tipo de medicamentos como los antihistamínicos. Como ustedes pueden ver ahí, es en este paso, cuando ya se liberó la histamina, cuando los antihistamínicos funcionan. Por el contrario, hay unos medicamentos que llaman los estabilizadores de mastocitos que evitan entonces que esos mastocitos se granulen y liberen esos gránulos llenos de histamina. En la hipersensibilidad tipo 4, también hay una fase de sensibilización y hay una fase efectora, pero esta es una reacción de tipo celular. Entonces, por eso es tardía, porque montar una respuesta celular no es tan rápida como ocurre en la hipersensibilidad tipo 1. Entonces, primero, nuevamente, se llega al alergeno. Ese alergeno se presenta a las células presentadoras de antígenos y esas células presentadoras de antígenos inducen una respuesta TH1, que es esa respuesta celular. Y en la fase efectora, entonces, van a, digamos, atraer de alguna manera a través de quimiotaxis, de un montón de interleuquinas y citoquinas proinflamatorias, células inflamatorias a ese tejido que van a ser responsables de los síntomas de la fase tardía y, digamos, de una cronificación de las alergias oculares. Es aquí entonces donde van a funcionar otro tipo de medicamentos que son los inmunomoduladores, evitando pues que se desarrolle toda esa respuesta de hipersensibilidad tipo 4 y va a ser también importante para tener en cuenta que no todas las alergias oculares se tratan de la misma manera. Muy bien, les he venido entonces hablando de dos fases, una fase temprana y una fase tardía. Esa fase temprana básicamente se da por la degranulación del mastocito, en la que se liberan grandes cantidades de histamina y es la responsable de esos síntomas rápidos, agudos, que se presentan poco después de la exposición al alérgeno y, digamos, tiene un pico de duración entre 30 y 60 minutos, mientras que la fase tardía requiere entonces una quimiotaxis celular, que lleguen todas esas células inflamatorias que perpetúan la respuesta y cronifican el cuadro. Todos, digamos, estos cuadros en general, como síntomas, tienen estos cuatro que son cardinales, que son el lagrimeo, el prurito, el ojo rojo y la inflamación. Les traje específicamente este orden porque hay un acrónimo que se llama TIRED, del inglés Tearing, Itching, Redness y Edema, que fue pues propuesto por el autor que les pongo abajo en la referencia, para recordarlos fácilmente, pero tenemos que tener muy en cuenta que el prurito probablemente sea uno de los síntomas que más nos haga pensar en las alergias oculares. Muy bien. En cuanto a la clasificación de estas enfermedades, ha habido como mucha controversia de dónde asignar una enfermedad u otra a lo largo del tiempo, y cada autor tiene como sus pros y contras para asignarla o no digamos, en alguna categoría. Yo les traje esta de una referencia pues que es reciente, del 2021, que clasifica a las alergias oculares como desórdenes de hipersensibilidad. Entonces, primero, recordemos que hay reacciones de hipersensibilidad. Esas reacciones de hipersensibilidad pueden ser alérgicas o no. Entonces, vuelve y juega. Aquí hay unas respuestas de hipersensibilidad que son alergia ocular y otras que no. Dentro de las que son alergia ocular tenemos a las que son mediadas por IgE, y esas son la conjuntivitis alérgica estacional, la conjuntivitis alérgica perenne, la keratoconjuntivitis vernal y la atópica. Pero también tenemos algunas que son mediadas, no son mediadas por IgE, y ahí vuelven a aparecer las últimas dos de la lista que les mencioné anteriormente. Y adicionalmente, la blefaroconjuntivitis de contacto. Y dentro de las hipersensibilidades oculares no alérgicas, tenemos otro grupo de enfermedades que son la conjuntivitis papilar gigante y las irritativas, pues, de las cuales no ahondaremos mucho, pero sí mencionaremos a la conjuntivitis papilar gigante, porque siempre en todos, digamos, las revisiones de tema, se analizan como alergias oculares a las 5 que les voy a mencionar a continuación, que son la conjuntivitis alérgica estacional, la perenne, la keratoconjuntivitis vernal, la atópica y la conjuntivitis papilar gigante. Vamos a hablar entonces de cada una de estas entidades. La primera de ellas es la conjuntivitis alérgica estacional y perenne,
Esta nos invitan siempre los autores a pensarla como una misma entidad que tiene dos, digamos, presentaciones clínicas, que es lo que las diferencia realmente en cuanto al tiempo en el que se producen los síntomas y en cuanto al alergeno que las provoca. Esta es la forma realmente más común, responde por más del 95% de las alergias oculares, afecta a ambos sexos por igual y tiene esos síntomas que les puse en el acrónimo como TIRED, acompañada o no de fotofobia, ardor, sensación de cuerpo extraño y secreción acuosa, que generalmente es acuosa en la fase aguda, pero que si se cronifica la respuesta se puede volver algo más crónica. Como les dije, la diferencia está en qué momento del año se presentan. La estacional está, digamos, presente de primavera a otoño, mientras que la perenne está presente, o los síntomas van a estar presentes en el paciente durante todo el año, incluyendo la estación fría. Y eso está relacionado con la exposición a alérgenos que son medioambientales, como el polen y las hierbas que se producen de esta época de primavera a otoño, mientras que en la perenne los alérgenos realmente son más locales en hogar y en casa, como lo son los ácaros del polvo o los pelos de las mascotas. Y eso explica por qué se presentan, digamos, de alguna manera. A pesar de esto, la perenne puede tener también unos episodios de brotes durante esos meses en los que hay más producción de alérgenos medioambientales del tipo polen. Muy bien. ¿Cuáles son los signos de esta enfermedad? Vamos a encontrar entonces grados variables de quemosis. Podemos ver como en la parte superior tenemos una quemosis que no es tan leve, pero vemos una quemosis aquí mucho más marcada. Incluso creo que en la práctica podemos llegar a ver quemosis mucho peores. Vamos a encontrar entonces esas papilas. Recordemos que las papilas tienen ese centro vascularizado que las hace ver más rojizas y están formadas entonces en cuanto al tejido se refiere por un infiltrado muy inflamatorio. Además va a estar acompañado de hiperemia conjuntival y edema palpebral. La queratoconjuntivitis vernal está más asociada con climas cálidos, tiene una ligera predominancia por el sexo masculino, inicia generalmente a los 5 años y tiene una resolución hacia los 20. En muy poco porcentaje hay pacientes que continúan después de los 20 años con ese tipo de entidad y a veces se cree que en realidad están desarrollándose un continuum de la queratoconjuntivitis atópica. Vuelve y juega. Los síntomas generales son tired, tearing, itching, redness y edema. Pero puede estar acompañado de fotofobia. En esta puede haber dolor y estos dos síntomas hablan de más compromiso corneal, también ardor, sensación de cuerpo extraño y una secreción que sí es muchísimo más espesa y que puede estar, digamos, entre las papilas que se forman en el paciente. Como signos vamos a encontrar entonces esas papilas con un patrón empedrado que se forma por esa inflamación crónica y porque son generalmente macropapilas, que son las papilas menores de 1 milímetro, a diferencia de las papilas gigantes que miden más de 1 milímetro. También vamos a poder encontrar nódulos de Horner-Trantas, que son los que vemos en la mitad, de diferentes expresiones y severidades. Y por último, como digamos hay compromiso corneal, como lo indica su nombre, querato, uno de los compromisos corneales que podemos ver son erosiones superficiales punteadas que son de predominio en el tercio superior porque la conjuntiva tarsal que se compromete en la queratoconjuntivitis vernal es la conjuntiva superior. Muy bien. Otros signos que podemos encontrar en el paciente con queratoconjuntivitis vernal son las placas corneales, como vemos en la imagen de la izquierda, y las úlceras en el escudo, como vemos en la imagen de la derecha, que esa úlcera está pues recibiendo la tinción de fluoresceína. Entonces, eso nos da tres tipos de presentaciones de queratoconjuntivitis vernal. La presentación conjuntival, la presentación limbal y la presentación mixta, que incluye pues parte de ambas. La siguiente entidad es la queratoconjuntivitis atópica. Esta se considera la manifestación ocular de la dermatitis atópica. Hay un gran compromiso palpebral de la piel y eso digamos que es un dato que nos puede ir orientando a pensar en más una entidad que la otra. También tiene un predominio más en hombres. Realmente la queratoconjuntivitis vernal
tiene una relación de 3:1 y esta sí es, digamos, con una ligera diferencia con respecto a las mujeres. Tiene un pico entre los 20 a los 50 años, entonces por eso les decía que si tenemos un diagnóstico de keratoconjuntivitis vernal y continúa después de los 20 años, los diferentes autores proponen entonces que realmente se trata de un continuum de un paciente que tenía una keratoconjuntivitis vernal, pero que viró o que se continuó con atópica. Y una cosa que nos va a orientar es tener antecedente familiar o personal de atopia. Entonces el paciente se presenta también con dermatitis atópica, con eczemas, que nos aportan a la hora de hacer un interrogatorio para construir el diagnóstico. Como signos vamos a encontrar entonces ese compromiso en párpados eczematosos. Vamos a ver esas líneas de Denny Morgan, que son las que vemos en la mitad. Y por último podemos ver el signo de Hertog, que es bautizado así pues como tras un internista belga, que aparece no solamente en esa entidad, sino también en el hipotiroidismo, en atopia y lepra, que es la pérdida pues, del tercio lateral de la cola de las cejas. Muy bien, otros signos importantes, entonces, la asociación con blefaritis por estafilococo. Podemos ver cambios cicatriciales de los fondos de saco que pueden llevar a que haya simbléfano o que se acorten esos fórnices. Y digamos que también puede haber queratinización de esa carúncula por el rascado crónico y como signo pues, de esta enfermedad. También podemos encontrar aquí nódulos de Trantas, compromiso de erosión punteada superficial, pero esta vez del tercio inferior de la córnea, porque el compromiso de esta es más tarsal inferior. Y también podemos encontrar cataratas subcapsulares posteriores. Digamos que durante la preparación de la charla yo dije, pero ¿será esto relacionado con la administración de esteroides? Y realmente no necesariamente se puede ver empeorada por la administración de esteroides, pero hay pacientes en los que se ha identificado catarata antes del inicio del tratamiento con los mismos. La característica de esta catarata es que es subcapsular anterior. Muy bien. Continuamos con la conjuntivitis papilar gigante. Esta, digamos que realmente está en ese limbo de si meterla como una alergia o como una entidad que se produce por una inducción mecánica. Cada vez se favorece más que no solo es la inducción mecánica, sino también pues como episodios de alergia, porque realmente a algunos pacientes sí logran demostrar aumentos de IgE específica contra algunos alérgenos, pero es una proporción muy chiquita, por eso siempre se duda de dónde ubicar a la conjuntivitis papilar gigante. Tiene los mismos síntomas, pero esta se va a acompañar de gran sensación de cuerpo extraño, nos va a orientar que generalmente está relacionado con el uso de lentes de contacto con la prótesis, entonces hay intolerancia cuando se está utilizando, pero mejoría cuando se retira y puede estar acompañada entonces también de secreción. Los signos que vamos a encontrar entonces son esas papilas gigantes que miden más de 1 milímetro. También se pueden generar úlceras en escudo y también se pueden generar erosiones punteadas superficiales. Muy bien. El diagnóstico, en principio, de todas estas entidades es clínico y nos tenemos que basar de todas esas, digamos, pequeñas características que he venido mencionando de cada una de ellas para poder construir el diagnóstico. Si bien, pues hay algunas herramientas que nos pueden ser de utilidad, pero generalmente están guiadas por el alergólogo. Entonces, para eso, digamos que nos tenemos que basar en esas características clínicas que les venía diciendo, los factores de riesgo, la edad y el sexo, para armar nuestro cuadro y pensar si se trata de una conjuntivitis alérgica, ya sea estacional o perenne, keratoconjuntivitis vernal, keratoconjuntivitis atópica o reacción papilar o conjuntivitis papilar gigante. Entonces, básicamente de este cuadro resumen nos interesan las últimas dos casillas que nos ayudan a armar, digamos, como investigadores, el probable diagnóstico. Las alergias del tipo conjuntivitis estacional y perenne son cuadros más leves que, a pesar que son muy molestos para el paciente, nos tranquilizan a nosotros más como oftalmólogos, y mientras que las keratoconjuntivitis vernal y atópica y la reacción papilar gigante nos preocupan un poco más, siendo la de mayor gravedad la keratoconjuntivitis atópica, que puede tener consecuencias devastadoras para el paciente.
Esas pruebas que yo les venía mencionando básicamente son el prick test, las pruebas de parche cutáneo y la medición de IgE específica contra algún alérgeno. Para esto, pues, lo más lógico es que nos ayudemos de los colegas alergólogos porque tienen indicaciones específicas y también contraindicaciones específicas y realmente no es nuestro tema de dominio. Entonces, cuando vemos a ese paciente que queremos ahondar más en el diagnóstico, que queremos tener, digamos, un diagnóstico fisiopatológico para poder atacar con el arsenal terapéutico que tenemos de alguna manera al paciente, pues nos podemos valer de ellos y hoy en día cada vez se están poniendo más de moda, de tal manera que pues es una herramienta válida que podemos utilizar. Vamos entonces ahora a adentrarnos en el tratamiento. El tratamiento realmente es un capítulo bastante grande que tiene muchas consideraciones y que ahora está siendo muy explorado para nuevas tecnologías. Entonces es una aproximación grande que nos permita tomar decisiones rápidas en el contexto del paciente que se nos presenta en la consulta. Es tan grande el arsenal terapéutico que esta, digamos, es una imagen de todo lo que pudiéramos implementar en esos pacientes. Vamos a ir desglosando cada una de ellas para que sea más fácil de digerir. Lo primero, como todo en medicina, son las medidas no farmacológicas y en alergias las medidas no farmacológicas son bastante importantes porque pueden per se controlar el cuadro. El problema es que para algunas de estas entidades controlar no farmacológicamente es difícil porque en los casos de estacional y perenne, pues requiere que el paciente básicamente no se exponga al medio ambiente, lo cual es difícil, sobre todo porque estas entidades pueden aparecer en niños. Entonces sí, tratar de en las temporadas en las que hay esos alérgenos medioambientales, reducir las actividades al aire libre. De hecho, reducir esas actividades está incluso asociado con déficit de vitamina D, entonces es como un equilibrio que se tiene que lograr. Después de actividades al aire libre se recomienda lavarse las manos porque muchas de esas actividades dejan el alérgeno en las manos y uno de manera inconsciente se toca muy frecuentemente la cara con un número alarmante de veces por minuto que uno pudiera llegar a hacerlo de manera inconsciente. Para la perenne se requiere entonces que haya higiene y forrado de los colchones, que haya planchado y lavado frecuente de la ropa de cama, que aspiren en lugar de barrer, evitar tapetes y controlar las mascotas, que es un tema realmente sensible con respecto a las familias, porque pues no se le puede decir fácilmente a un paciente o a una familia que digamos que para mejorar su cuadro debe prescindir de tener una mascotica. Eso es algo que se tiene que mediar y no es fácil. Dentro de las medidas no farmacológicas también está el uso de compresas de agua fría. Creo que a veces uno subestima el poder de estas medidas no farmacológicas, pero el alivio sintomático que realmente pueden generar sobre un paciente es muy grande. También, para el caso de la papilar gigante, evitar entonces el uso de lentes de contacto cuando tiene ese periodo crítico de la enfermedad y a pesar que los lubricantes oculares son un medicamento, porque son compuestos que utilizamos para terapéutica, los meten en todos los artículos de manera sistemática dentro de las medidas no farmacológicas porque están no orientadas a, digamos, tratar específicamente la alergia, pero sí contribuyen diluyendo los alérgenos de la superficie ocular y mejorando el ojo seco que también puede generar no solamente la alergia ocular, sino los medicamentos que utilizamos para mejorarlas. En cuanto a las medidas farmacológicas, tenemos entonces la primera de ellas son los vasoconstrictores. Estos vasoconstrictores fueron los primeros agentes aprobados en el tratamiento de la conjuntivitis alérgica, pero realmente solo mejoran el ojo rojo secundario a la vasodilatación que se produce por la histamina. Entonces, deja al paciente con muchos síntomas muy molestos, a pesar que el ojo rojo es molesto para algunos pacientes. Entonces en esos pacientes en los que les interesa mucho tener pues como un control del ojo rojo todavía son una opción de tratamiento, pero se han abandonado de alguna manera porque tienen algunos efectos adversos, duran poco, requieren muchas aplicaciones, generan taquifilaxia y puede haber rebote. Entonces también está descrita la conjuntivitis medicamentosa por el uso de vasoconstrictores. La mayoría son alfa-adrenérgicos. Entonces ahí tenemos la oximetazolina, la nafasolina, la brimonidina e incluso la fenilefrina. Aquí les tengo pues un ejemplo de vasoconstrictores que podemos encontrar en nuestro medio.
Continuamos entonces con las medidas farmacológicas y los antihistamínicos. Recordemos con esta imagen que la histamina tiene 4 tipos de receptores. Nos van a interesar sobre todo el H1 y el H4, que son los responsables de la mayoría de los síntomas que se producen en las alergias oculares y nasales. Casi todos ellos van orientados a bloquear el receptor H1 y entre más potencia H1 tenga, más control de los síntomas alérgicos tiene. El H4 también tiene cierto control sobre el prurito, pero realmente el H1 es el que nos ayuda a controlar más esos síntomas. De esos antihistamínicos tenemos dos familias. Aquí estoy hablando de antihistamínicos tópicos. Tenemos una primera generación y una segunda generación. Esa primera generación realmente era mal tolerada por el paciente a la hora de la aplicación y también generaba poca adherencia porque requería muchas aplicaciones en el día. Después vinieron los antihistamínicos de segunda generación, como la levocabastina, que es el que quiero mencionar particularmente aquí, que probablemente lo hayamos escuchado más veces. Tenía una acción más prolongada que los anteriores, realmente no mucho, de 4 o 6 horas, pero sí eran mejor toleradas que los de la primera generación. Digamos que aún están dentro del arsenal terapéutico, pero con el advenimiento de nuevas terapias farmacológicas hemos abandonado también estos medicamentos como monoterapia. Los, Jesús, en Colombia no tenemos estos dos compuestos. Yo nunca los vi. Listo, Doc. Gracias. Muy bien. También tenemos que pensar en los antihistamínicos. En los antihistamínicos vía oral son una buena alternativa para el paciente, sobre todo cuando está acompañado de otras alergias. No tienen tan buen control de los síntomas como los tópicos. Cuando se ponen a competir entre ellos, pues digamos de alguna manera el mejor control se obtiene con el tópico versus el oral. La siguiente categoría son los estabilizadores de los mastocitos. Estos no alivian los síntomas preexistentes en el paciente, realmente son como controladores. Yo, si comparo los antihistamínicos solitos con los estabilizadores de mastocitos solitos, me lo imagino como el tratamiento de asma, que tenemos unos medicamentos aliviadores y unos medicamentos controladores, en donde los antihistamínicos serían medicamentos aliviadores, porque ya se degranuló el mastocito, y los estabilizadores de mastocitos serían más controladores. Entonces, digamos que se utiliza más como profilaxis o se debe asociar un antihistamínico en la fase aguda a los estabilizadores de tal manera que en el efecto en 2 semanas se vea, pero esto no es tan útil porque tenemos medicamentos que veremos a continuación que tienen acción dual y además tienen aplicaciones de 3 a 4 veces al día. Ahí estaba el glicato de sodio, que todos alguna vez hemos estado familiarizados con él. Y entonces vienen estos medicamentos que revolucionaron de alguna manera el tratamiento de las alergias conjuntivales porque juntaban en una sola gota el bloqueo de la histamina más la estabilización de mastocito, y entonces se han convertido definitivamente en la primera línea porque son muy convenientes. Ellos regulan a la baja marcadores inflamatorios, también regulan a la baja las células como los eosinófilos, los neutrófilos y esas moléculas de adhesión que hace que lleguen esas células inflamatorias al tejido. Dentro de los duales tenemos uno muy conocido que es la olopatadina. Tenemos diferentes presentaciones, digamos, pues diferentes compuestos comerciales en el mercado, pero que todos vienen a la misma presentación del 0.2%. La olopatadina realmente fue el primero en requerir solo 2 aplicaciones al día. Cuando iniciaron la comercialización, las presentaciones venían al 0.1, pero se tenía que utilizar 2 veces al día. Ellos subieron la concentración a 0.2, de tal manera que la duración es de entre unas 16 a 18 horas. Entonces eso hace que se pueda administrar una sola vez al día, pero que también se pueda administrar 2 veces al día. Hay algunos estudios que pretenden demostrar que si suben la presentación o la concentración del medicamento a 0.77%, definitivamente ese medicamento ya se use una sola vez al día. También está el ketotifeno, que lo conocemos como kenalero ketoftal. Este sí debe aplicarse 2 veces al día. Hay estudios comparativos que muestran que las concentraciones más reducidas de kenalero son igualmente efectivos, entonces que no tendría uno que subirse hasta 0.05, sino hasta 0.25, porque, perdón, 0.25%, porque uno siempre como tratamiento, digamos, farmacológico ideal,
quiere exponer al paciente a la menor concentración del medicamento posible que haga el mejor efecto. También tenemos la bepotastina. Este es, digamos, uno de introducción más reciente. Si se compara con los anteriores, tiene ligeramente una actividad mayor, y eso también pasa con la alcaftadina, que definitivamente es el más potente de todos, como veremos en la siguiente diapositiva, que nos los pone de manera gráfica. La actividad antimuscarínica que pudiera llegar a tener el medicamento, que no es deseada, y la potencia anti-H1. Entonces, queremos una muy buena potencia anti-H1 con unos muy bajos síntomas antimuscarínicos, y eso lo logra la alcaftadina. Aquí no solamente tenemos medicamentos antihistamínicos duales, perdón, sino también antihistamínicos, y los podemos comparar visiblemente. Miren que, digamos, hay una potencia muy importante con las formas orales, con una muy baja, perdón, hay una potencia alta, pero con una alta actividad antimuscarínica, que pues no son deseables, por eso preferimos la vía tópica. Y recientemente en el mercado de Estados Unidos se introdujo la presentación de cetiricina oftálmica, que tiene una buena potencia si se compara con la olopatadina, siendo este pues exclusivamente un medicamento antihistamínico. Los esteroides son una herramienta muy importante en la conjuntivitis alérgica porque tienen una muy buena actividad terapéutica, pero digamos que a pesar de que se logra rápido control de los síntomas, tenemos el riesgo de exponer al paciente a efectos adversos como el aumento del apío, que se induzca o se precipite un glaucoma, la exposición a catarata, el retraso de la cicatrización de una superficie que de hecho ya está, digamos, bastante alterada, y aumentan el riesgo de infección. Es claro que la mayoría de los artículos de revisión propone el uso de esteroides de baja potencia para evitar como este riesgo, y algunos sugieren alloteprevnol como el medicamento pues como de elección en estas entidades, por ser más seguro para la superficie ocular en el contexto de la conjuntivitis alérgica. Eso decían pues en un par de articulitos, pero no daban mayor explicación de por qué los consideraban como de alguna manera preferibles sobre, por ejemplo, la fluorometalona. También podemos utilizar esteroides de más alta potencia, pero esto sí requiere que el oftalmólogo sea muy juicioso, que sea por periodos cortos y que esté, digamos, controlando al paciente para vigilar que no se produzcan todos esos efectos adversos de los que hemos venido mencionando. Los podemos dar de manera corta en semana, pues en una semana, digamos una dosis de ataque, o podemos prolongarlos hasta por 3 meses a dosis muy bajas. Estoy hablando de los de más baja potencia. Con los esteroides de más alta potencia, como la acetato de prednisolona, pues uno tiene que ser un poquito más conservador. Están también los inmunomoduladores. Estos inmunomoduladores son herramientas principalmente para la queratoconjuntivitis vernal y la queratoconjuntivitis atópica, incluso para la papilar gigante, pero no son tan útiles en el manejo de la alérgica perenne y estacional por el mecanismo de acción. Estos medicamentos, espero que recuerden, actúan más en la reacción de hipersensibilidad de tipo 4, por eso es que pensamos en estas entidades para poder utilizarlos. Entonces ellos son inhibidores tópicos de la calcineurina, están indicados en esas entidades, la vernal, la atópica y la papilar gigante. Realmente son una muy buena opción en esos pacientes que se han vuelto dependientes de esteroides porque nos permiten ahorrar esteroides. ¿Qué dificultad existe con ellos? Que no hay como mucha claridad en cuanto a la dosificación y que se han utilizado concentraciones muy diferentes en los estudios. Entonces no está claro cuál es la concentración ideal ni cuál es la dosis adecuada para utilizarlos. Dentro de ellos tenemos la ciclosporina y el tacrolimus. En este estudio, que no quiero pues como entrar mucho en detalle
porque a veces eso se torna un poquito complicado y digamos difícil de analizar cuando ya está finalizando una charla. Les quiero mostrar algo que es muy gráfico, en el que se comparó el tacrolimus con la ciclosporina en pacientes a los que se le asignaba en un ojo de ellos, en un ojo tacrolimus, en el otro ojo ciclosporina durante 3 semanas. Luego se hacía un periodo de washout en el que no se aplicaba ningún medicamento y se cambiaba, se alternaban pues como los medicamentos. Podemos ver que basalmente a ellos les aplicaron un cuestionario para medir la sintomatología al inicio de cada periodo. Miren que el tacrolimus tenía unos, digamos, síntomas por cuestionario muy alto, pero que al finalizar esas 3 semanas había una gran diferencia en la disminución de los síntomas, lo cual se repitió cuando hicieron el periodo de washout y cambiaron de ojo, mientras que la diferencia que se ve en término medio, que se está representada por esta rayita, entre el inicio de la ciclosporina y la ciclosporina al inicio del estudio y 3 semanas después de cada periodo, realmente no es muy alta. Y por eso se dice que el tacrolimus tiene, digamos, una potencia 100 veces mayor que la ciclosporina. Eso no quiere decir que la ciclosporina no sea una opción. Realmente hay que tenerlas a las dos como una opción terapéutica. Llegamos entonces a la terapia biológica, que la terapia biológica utiliza anticuerpos monoclonales que están dirigidos específicamente contra un antígeno. En este caso tenemos el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado que está dirigido contra la IgE específica. Entonces, como está dirigido contra esa IgE, bloquea la unión con el receptor de alta afinidad de IgE que tiene la superficie del mastocito y el basófilo, y evita entonces que se desencadene toda esa cascada de la cual venimos hablando anteriormente. Hay reportes de casos de su uso en queratoconjuntivitis vernal y atópica, pero tiene la dificultad que es realmente costoso y debe estar pues como proscrito por un médico alergólogo que que tenga la capacidad de hacer seguimiento a esos pacientes. Y por último, a la inmunoterapia, que le quiero dedicar un espacio importante, porque la inmunoterapia es la única opción modificadora de la enfermedad que tenemos disponible para estos pacientes. Entonces es una terapia muy valiosa que, digamos, en esos casos severos debemos tener en cuenta para evitar todas esas consecuencias cicatriciales que se producen en el paciente. La inmunoterapia es una opción en esos pacientes en los que los hemos intentado todo, pero aún así no podemos controlar el cuadro, y implica la administración de pequeñas cantidades progresivas de alérgenos conocidos. Entonces uno tiene que saber a qué es alérgico el paciente a intervalos conocidos para, digamos, lograr una tolerancia inmunológica y que el paciente, cuando se exponga al alérgeno, no desencadene toda esa respuesta. Básicamente está orientada a aumentar la cantidad y la acción de los linfocitos T reguladores, que es el que vemos en el centro, y al aumentar digamos, esta célula como tal, esta clona celular, aumentamos dos interleuquinas, pues dos sustancias que son la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, que va a tener diferentes digamos, se me fue la palabra, digamos, rutas por las cuales va a mejorar al paciente alérgico. Entonces tenemos esta primera ruta, que es de sensibilizar a todas estas células, lo cual lo hace desde fases tempranas. Entonces tenemos mastocitos, basófilos y eosinófilos sensibilizados. Además, hacen que esas células presentadoras de antígenos, específicamente las células dendríticas, se vuelvan tolerogénicas y que no sean tan, digamos, respondedoras en la presentación de antígenos. También vamos a inhibir esa respuesta celular de tipo TH2, que es, digamos, la que se ve en la reacción de hipersensibilidad tipo 4. Y por último, también vamos a hacer que se secrete más inmunoglobulina G e inmunoglobulina A, que van a superar en cantidad a la inmunoglobulina E, de tal manera que se van a unir con esos alergenos y van a evitar que el alergeno se una con la inmunoglobulina E y desencadene toda esa respuesta de mastocito, de granulación, histamina, quimiotaxis, que es la responsable de todos los síntomas alérgicos que se ven en este espectro de enfermedades de alergia ocular.
Con, con la inmunoterapia, pues llegamos al final. Hay dos formas de inmunoterapia que son las que se han utilizado en alergias oculares, que es la de administración subcutánea y la de administración sublingual. Estas inmunoterapias son indicadas, realizadas y supervisadas por alergología. Realmente, si tenemos un paciente que requiere esta escala de tratamiento, tenemos que derivarlo a ese servicio para que sean ellos quien mire si está indicada, porque no todos los pacientes tienen indicación de inmunoterapia, y que ellos sean quien la ejecuten, porque ellos tienen la capacidad pues de hacer el seguimiento. Ahora, ¿qué problema tiene la inmunoterapia a pesar de tener todas esas características positivas que ya les describí? Que es no solo costosa, sino también de muy larga data. Tenemos una primera fase que puede ser más corta, pero la fase de mantenimiento puede durar entre 3 y 5 años. Entonces, básicamente es un paciente que se va a quedar casado durante mucho tiempo, pero que es la única que logra modificar la enfermedad, haciendo que el paciente tolere a esos alérgenos y no desarrolle el cuadro clínico. Por último, quería traerles este apartadito que a mí me llamaba mucho la atención, que son los AINES en la alergia conjuntival. Y yo me preguntaba como pues, ¿por qué uno no piensa en alergia y utilizar AINES? Y realmente podemos ver en esta imagen que parte de la granulación del mastocito incluye una reacción que va por la vía de la fosfolipasa y que a través del ácido araquidónico, si se va por la vía de la ciclooxigenasa, se van a producir también mediadores inflamatorios que son responsables del ojo rojo, del prurito y de la quemosis, que son los prostanoides. Entonces, la describen en los artículos, también son de uso, pero no pensamos realmente en ellas. Igual es que tenemos terapias que son de más fácil administración y realmente no hay muchos AINES aprobados. De hecho, solamente el ketorolaco está aprobado para este uso. Y con eso llegamos al final de lo que les traía preparado de alergias conjuntivales. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido claro y no sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, Jesús. Felicitaciones, muy buena presentación. Quedó muy claro. Sobre todo las hipersensibilidades, que es lo que a veces uno le puede ser un poquito ladrilludo, pero que es muy importante entenderlo. Yo les pregunto, no sé si hay alguna pregunta, pero si a ustedes, que en lo que ustedes han alcanzado a ver como residentes, cuando les llega, o los muchachos de la Valle, como médicos generales, ¿qué es lo que, cómo piensan enfrentar el paciente? O sea, si usted llega a un niño de 5 años con su mamá, ¿qué es lo que vos harías para lograr encontrar como el tratamiento ideal para ese niño? O si te llega un adulto, como la otra parte, ¿no? ¿Cómo llegarías al paciente? ¿Qué le preguntarías? ¿Cómo iniciaríamos el tratamiento si es un niño y si es un adulto? Lo puede contestar el que quiera, ¿no? Pero Jesús que expuso, pues si quiere comenzar. Ok, muy bien. O qué has visto manejar, ¿no? Perdón, ¿qué fue lo último que dijo, Doc? ¿Cómo has visto que digamos, tus profesores o los colegas a los que ustedes acompañan en algunos momentos han manejado estos pacientes? Bueno, Doc, voy a empezar por esa última que usted hizo y realmente yo creo que nosotros subestimamos mucho la alergia. En lo que he visto en la práctica clínica, digamos, ante los síntomas alérgicos, pues prescribimos un tratamiento dual, que es lo más frecuente, la olopatadina que tenemos a la mano, ojalá PF, durante un curso de 3 meses y esperamos que el paciente como que se mejore. Y realmente yo pienso que primero uno debe construir una historia clínica muy detallada para poder encasillar o tratar de encasillar al paciente en uno de esos cuadros, poder saber si es una conjuntivitis alérgica estacional o perenne, tratar de identificar si hay un alérgeno que desencadene de manera sistemática los síntomas, o si por el contrario es del tipo vernal o atópica, porque eso va a hacer que yo piense primero en
otros medicamentos y otras medidas y estrategias como las no farmacológicas. Yo creo que deberíamos tomar un buen tiempo para hacer educación en el paciente de esas medidas no farmacológicas, porque simplemente a veces, ay, sí, póngase los pañitos, pero no nos tomamos el tiempo para explicarle a los padres, por ejemplo, en el caso de la perenne, que deben hacer una buena higiene de los cuartos, que deben lavar frecuentemente ropas de cama, que deben planchar esas ropas de cama, que deben exponer al sol el colchón para, pues digamos, de alguna manera evitar los ácaros del polvo. Entonces, luego de haber establecido con la historia clínica y un buen examen físico cuál de esos cuadros es, pues no solo buscar la terapia ideal para ese paciente, que digamos en todos los escenarios los duales pueden corresponder a una buena primera aproximación, pero que también haya un seguimiento, porque realmente yo veo que se prescribe el medicamento, pero no necesita como un seguimiento para definitivamente ver si ese medicamento que estamos prescribiendo realmente le está funcionando al paciente. Y funcionando el paciente es comparando cómo estaban sus síntomas y su calidad de vida antes de usar el medicamento y ahora que lo viene usando. Muy bien. Y digamos, ¿por qué es importante controlar la alergia en un niño? Bueno, digamos que hay una consecuencia que a veces está discutida en los artículos porque el rascado crónico tiene, entre otras, digamos, consecuencias, alteraciones de la superficie corneal que pueden llevar a, pues, a trastornos de la refracción y a queratocono. Entonces, una de las consecuencias que, por ejemplo, queremos evitar. Algunos autores, como les decía, decían como que no es tan frecuente encontrar queratocono en los pacientes alérgicos y que los pacientes con queratocono sean alérgicos. Entonces es una discusión que se ofrece en la literatura, que unos están a favor y otros están realmente en contra, pues como de decir que es un factor de riesgo, pero digamos que con lo que yo leí pensaría que definitivamente el rascado crónico se comporta como un factor de riesgo para queratocono en estos pacientes que están en, pues, en desarrollo de su vía visual. Sí, eso es lo más importante, porque antes se decía que el queratocono, incluso todavía en las definiciones está como una alteración de la córnea no inflamatoria, ¿sí? Y resulta que ya sabemos que el queratocono tiene un componente inflamatorio. Entonces, si el paciente tiene alergia y se rasca y al rascarse se libera más histamina, entonces uno se rasca más. Pues lo que uno ve en nuestro medio es que sí, realmente, y lo que le dice la literatura es que el frote definitivamente está relacionado con queratocono. Y parte del tratamiento del queratocono es, o el tratamiento inicial, es el manejo de la alergia. Entonces, en los niños sí es muy, muy importante el control de la alergia. ¿Qué le diste? Bueno, ya hablaste de la parte de inmunoterapia, me pareció interesantísimo, ¿sí? ¿Por qué no damos antialérgicos orales como primera medida, digamos? Que es una pregunta muy, muy frecuente que incluso los pacientes le hacen a uno. Doctor, ¿y tomamos hasta por qué no me dan nada oral? Bueno, los orales tienen, como es un medicamento de administración sistémica, tienen mayor riesgo de efectos adversos, pues que digamos queremos evitar y que se pueden evitar con el uso de medicamentos antialérgicos tópicos. De los antialérgicos orales tenemos también dos generaciones. La primera es más potente, pero genera más efectos anticolinérgicos, por ejemplo, el ojo seco. Y también la somnolencia, porque recordemos que la histamina en el sistema nervioso central está encargada a través del receptor H1 de alerta y vigilia. Entonces, si esos medicamentos de la primera generación tienen una alta penetrancia en el sistema nervioso central, van a producir gran somnolencia. Entonces, estamos exponiendo al paciente a efectos adversos que podemos evitarnos con el uso tópico de los medicamentos. Aunque los de segunda generación teóricamente disminuyen el paso, la sensibilidad a los antihistamínicos es individual. Hay pacientes que con algunos medicamentos no desarrollan somnolencia, pero otros pacientes pueden generar somnolencia con, por ejemplo, la loratadina. Entonces, en un paciente sí, pero en otro no, y eso tiene que ver con una susceptibilidad individual de la respuesta al tratamiento. Entonces, Y otra, realmente...
en una superficie correcto. que está inflamada, no queremos agregar entonces el ojo seco, que es un círculo vicioso, Exacto. peor. Correcto. Y otra es que tendríamos que las dosis las concentraciones tendrían que ser más altas para que pudieran llegar por lágrima, ¿no? Porque no hay otra vía. Por eso no lo usamos. Solo asociamos tratamiento oral cuando el paciente tiene asociada una atopia o, por ejemplo, los riníticos, por ejemplo. Entonces, más por la cuestión que está asociada, generalmente los riníticos tienen también conjuntivitis alérgica, entonces uno puede complementar con su tratamiento sistémico, pero más para la rinitis que que para los ojos, que para la alergia ocular, ¿no? Ok, Doc, muchas gracias. Sí. Si hay alguna pregunta, si quedó todo muy claro, porque quedó muy bien. Otra es la de los esteroides, ¿no? Los esteroides, pues sí, generalmente cuando uno recibe un paciente, el esteroide, yo no uso esteroides de alta potencia. Yo no lo haría de alta potencia, yo sé que es como lo que como se encuentra, pero yo hablaría de más de alta penetración o baja penetración en el ojo. Entonces, por ejemplo, los de superficie, como la fluorometalona, el otepregnol, son de penetración baja al ojo, por eso no lo usamos, digamos, no traspasa la córnea, digamos, o llega hasta la superficie de la córnea, pero no llega a cámara anterior, ¿sí? Pero no que, en cambio, pues las prednisolonas, pues sí logran traspasar y por eso es que lo usamos en las cirugías de catarata o en las uveitis, ¿sí? Entonces nunca vamos a ver manejar una uveitis con con un lotepregnol o con una fluorometalona, ¿sí? Pero sí vamos a usarlo en cataratas, en cirugías de catarata, ¿sí? La fluorometalona y la llamamos más, la lotepregnol son más de superficie. Yo realmente uso las dos. Los estudios muestran pues que las que tienen menos problemas de hipertensión ocular, pues en el caso es el lotepregnol, ¿no? La que más tiene riesgo es la octazona, la dexametasona, ¿no? Que si ustedes ven, una de las preguntas que hacen a uno en farmacología, que cuál es más potente, la prednisolona o la dexametasona. Y uno tiene la tendencia a pensar que la prednisolona es más potente, pero cuando uno revisa la farmacología, la dexametasona puede ser más potente, pero menos penetrancia, ¿no? De hecho, tenemos pacientes que les hemos dado tratamiento con ungüentos tipo Trasidex, que es toramicina más dexa o ciprofloxacina más dexa, pacientes para tratamientos de blefaritis y he tenido casos de hipertensión ocular y es dexametasona, ¿sí? Entonces la dexa es la que tiene más riesgo. Pero usted no ve en una combinación de un ungüento de toramicina con fluorometalona, por ejemplo, ¿no? En ungüento, no lo hay, ¿sí? Me imagino que pues debe haber alguna particularidad de ellas, de las moléculas que no se puedan combinar o algo así, ¿no? Porque si no las tendríamos en el mercado. Entonces, inicialmente uno comienza, como un ejemplo que diste, fue el del asma, ¿no? Comienza, la gente le da primero el esteroide para dar una dosis de ataque, ¿sí? Disminuir el broncoespasmo por unos días, pero simultáneamente uno debe usar uno de los duales, ¿sí? Que nos inhiben, nos ayudan con la liberación de las histaminas, que es lo que más síntomas produce, ¿no? La piquiña y el escozor, el copor, y para frenar la liberación de la degranulación del mastocito, entonces, que es para mantenimiento, como lo decías, ¿sí? Por eso el cromoglicato no nos gusta mucho, porque el cromoglicato tienes que ponerlo 4 veces al día mínimo y se demora hasta 2 o 3 semanas para funcionar, porque entonces, pero es lo que hay en el post, ¿no? Bueno, lo que ya hay de todo, pero cuando el MIPRES, el médico general, tiene la tendencia a formular el cromoglicato y realmente el cromoglicato
pues no es una de las mejores alternativas. De hecho, casi nunca las usé, pues, porque no sirve, o sea, tiene la misma eficiencia. Y todos los estudios se hacen siempre comparando la olopatadina, ¿sí? Porque fue el primer dual que salió al mercado, que se llamaba Patanol, de Laboratorio Salco. Creo que ya no lo encontramos en el mercado. Y otra es los PF, ¿no? Entonces ustedes van a ver que no solo la tendencia a hacer todo libre de preservantes. Entonces muchos de los antialérgicos vienen con preservantes que también dan alergia. Entonces, ¿no? Es algo, entonces donde vemos los PF, ¿no? Entonces la lodina PF, vemos la bepostatina de Abbott, que viene también PF, el Navac, que es el ácido algo, que también viene el sistema PF, ¿sí? Entonces la tendencia hoy en día es a los medicamentos PF. Creo que en el futuro todos van a ser PF. Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo bien? No, todo muy claro. Todo muy claro. Bueno, muchachos de la Valle, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, entonces, muy bien. Jesús, te Listo. felicito. Muy buena presentación, como siempre. ¿Cuál Bueno, tema tenemos? El próximo. el próximo lo tenemos con Valentín y es keratitis. Keratitis. Bueno, con Valentina hemos recordado que vamos a buscar la fecha porque el jueves tengo una reunión de comité de infecciones que me pidieron estar presente. Entonces, creo que vamos a quedar el lunes, Valentín, o me avisas con tiempo. Ese tema es largo y es muy, muy importante. Valentín se durmió. Bueno, entonces, como Valentín se durmió, entonces ustedes me le preguntan a Valentín. Sí, Doc, yo le doy el mensaje, listo. Listo. Carlos, que está, eso fueron a hacer otra cosa, eso no están antes. No No, presentes. Aló, no me escucho. nosotros Hola. la cuestión de nuestra Bueno. Sí, por ya, puro sí, apuro. ya. Para la próxima todos prenden la cámara. Lo tenía pegado al carro, qué pena. Bueno. Bueno, mentira, es por molestarlos. Yo sé que ustedes son muy juiciosos. Bueno, muchachos, los dejo pues para que vayan a comer tranquilos. Muchas Listo, gracias. muy bien. Estamos hablando, muchachos. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.